Bueno, Mónica, nos tocó el panel de cierre y nada mejor que hacerlo con un panel en el que vamos a hablar de un tema que ha sido transversal a todas las conversaciones y que sin duda es cada vez más relevante, y es la sostenibilidad, ¿no? En nuestras conversaciones con distintos empresarios y líderes en estos temas hemos llegado a la conclusión de que pasa algo similar a con la inteligencia artificial. El mayor temor es dar el primer paso, iniciar ese camino. Justamente tú tienes una conferencia junto a tu padre, ex viceministro de Ambiente, Carlos Fonseca, que se titula Camino hacia la sostenibilidad. Cuéntanos en esa charla cuál es esa reflexión o esa invitación a iniciar por esos primeros pasos. Bueno, buenas tardes. Qué maravilla estar acá, qué maravilla poder cerrar y poder hablar un poquito, así sea de sostenibilidad. Como bien lo dijiste, es transversal a todas las conversaciones. Sin embargo, sería muy interesante que así como a la cripto le dedicáramos más tiempo también a la sostenibilidad como tema esencial de cada uno de los panelistas que han pasado. Inclusive, Carlos, me encantaría saber qué piensa sobre ello y qué acciones están tomando. Yo crecí, y hay que decirlo rápidamente, en un ambiente pues muy de medio ambiente, literal, ecológico, en donde la naturaleza era mi casa. No era yo un agente diferente. Crecí obviamente entre el verdor de este país, no nací acá, pero aquí fue donde me crié. Yo digo que esta es la mejor madrastra que he podido tener. Colombia es el segundo país más biodiverso, pero cuando lo digan, además, díganlo con mucho orgullo. Somos la alacena del mundo y eso lo tenemos que saber. ¿Qué nos dimos cuenta en COP? Y voy a remitirme a COP16, y es que cuando empiezan a hablar de COP16, que es la COP de la biodiversidad, la conferencia de las partes, en donde vienen más de 190 países, en fin, pues que los colombianos y colombianas no necesariamente entendíamos qué significaba, y puede que todavía no, qué significa biodiversidad, qué es lo que tenemos en este país, por qué es tan importante, traer los servicios ecosistémicos a las finanzas. ¿Y por qué por allá en el 2007, y perdón que la fecha no la tengo exacta, un señor muy importante, Robert Constanza, un economista de primera calidad, dijo: venga y comparamos el PIB que producimos los seres humanos frente a lo que nos producen ciertos servicios ecosistémicos, el agua, el aire, en fin, todo eso produce también, y produce más de lo que producimos nosotros los seres humanos. Por ahí, no sé si en estos días Silla Vacía tal vez sacó una belleza de reel contando lo que es un árbol, lo que significa un árbol, y lo compara con un edificio, y me fascinó porque entonces lo ponen real, porque entonces la gente empieza a entender. Y eso es lo que hacemos en esa conferencia. Es una conferencia que empieza desde esta ecología, desde nuestra sostenibilidad. Y a veces pensamos que sostenibilidad es algo allá, que va para las empresas, algo que va para otro lugar, y resulta que nosotros somos parte de eso. Somos un organismo vivo que a veces se nos olvida y nos portamos más como bots y menos como organismos vivos que necesitamos repasarnos y entender nuestra propia sostenibilidad, y luego la relación con el planeta. Mi padre pues es economista, bla, bla, bla. Entonces el señor sí se pone y da cifras y datos importantes de lo que está pasando frente al cambio climático, pero frente a Colombia, frente a la región. Entonces es un juego delicioso, una conversación muy rica que tenemos, un poco desde lo holístico a lo muy puntual, en donde le enseñamos a la gente a entender mejor el país, la región, el planeta, sin perder de vista este antropoceno, lo que estamos viviendo, que hay unos científicos que dicen que es ahora, que ya lo habíamos vivido antes, que volvió, en fin, que es obviamente esta actividad humana desmedida y que no está teniendo en consideración lo natural. Es una delicia de conferencia, es divertida, nos reímos mucho porque además mi papá y yo tenemos una excelente relación, nos echamos pullas y finalmente eso es lo que pasa, y se dio de manera natural. Un día le dije: venga, acompáñeme porque me llamaron para dar una conferencia de 1 hora y yo necesito los datos puros y duros, que usted me los puede poner en unos slides, pero yo no me sentiría tan comprometida. En cambio, si usted viene y los da y los explica, y si alguien alza la mano y pregunta, va a ser mucho más natural que usted los explique a que me cojan mal parqueada y yo tenga que hablar de productos internos brutos. Yo sé hablar de otras cosas. Desde ese entendimiento del que hablas, Mónica,
han venido surgiendo en este país, que es la cuna de emprendimientos de la región de Latinoamérica, proyectos orientados hacia ese ADN sostenible desde su origen, y justamente tú eres socia de uno de este tipo de proyectos de The Lab Girl. Cuéntanos un poco más de esta iniciativa y cómo justamente desde su comienzo tiene impreso todo ese sello de sostenibilidad. Bueno, The Lab Girl es una pequeñísima compañía, y cuando digo pequeñísima está evaluada en $2 millones, cuando vemos que acá ha desfilado gente que tiene pues compañías multimillonarias. Pues somos muy pequeñitas, pero somos una compañía que se puede repensar, que no producimos a mayor escala, sino a pequeña escala, que hoy en día de los Estados Unidos nos trajimos a hacer nuestro producto en Colombia, a fijarnos en qué estamos haciendo con los envases, todavía cometiendo muchos errores porque no tenemos suficiente, por ejemplo, brazo económico para decir, o inversión para poder decir vamos a apuntarle a esto o a lo otro, pero pudiendo cometer esos errores porque estamos en menor escala, obvio, trabajamos con vidrio, obvio, somos veganos, no somos B Corp todavía. Esta es una empresa que nace además, y ahí es también importante hablar de esa sostenibilidad, que no solamente es lo social, lo económico, lo ambiental, pero que tiene que meterle corazón a los temas, y David lo decía, las empresas son las personas, y esta pequeña empresa es fundada por mujeres, es hecha por mujeres, una química de 27 años fantástica, que es Valentina, una abogada hoy en día que es Isabela, y yo me metí ahí de colada al final. Cuando me llamaron a proponerme, pues para mí fue un honor muy grande poder acompañarlas, pero sobre todo son muy jóvenes y tienen otro mindset en el que la sostenibilidad es muy importante. Pero por ejemplo, hemos trabajado durante pandemia, además lanzamos en Los Ángeles meses antes de la pandemia, imagínense eso. Sin embargo, eso nos permitió poder hacer un negocio online muy interesante. Pero también nos permitió trabajar con comunidades, por ejemplo, indígenas, y decir, ok, somos una marca de pelo, somos una compañía que le dedica de manera diferente, disruptiva. Hemos hecho, digamos, que el marketing es bien diferente y es bien bonito, y nos han tomado como ejemplo. Nos sentimos siempre muy honradas cuando, en vez de decir, ay, nos copian, no, nos toman de inspiración, y eso es bien importante que pase, porque quiere decir que algo estamos haciendo bien. Y en pandemia pudimos atender a comunidades indígenas, a 2 comunidades. Pudimos atender a las mujeres y sus emociones, a los hombres y sus emociones. Nos hemos metido también ahí. Hemos tenido parte de las donaciones de nuestras ventas. Hemos tenido parte importante que van a una asociación muy grande en Estados Unidos que se llama RAPE, que es contra que es contra el abuso, el incesto. ¿Por qué? Rápidamente les cuento. Porque a nosotros nos importa el impacto social muchísimo, y una de mis socias fue abusada a sus 21 años, parte por cual yo decidí además hacer parte y abrazar este emprendimiento, es porque para mí era vital poderle enseñar a ella que se podía seguir adelante. Su amiga la química fue quien le mostró un camino y le dijo, vamos a hacer una empresa de bienestar, en donde no solamente sea lo económico, sino sea ese renacer suyo, sea el acompañamiento a muchas personas. Entonces tenemos, todavía no fundada, pero digamos que fungimos de ser una fundación muy bonita que se llama Powerment. Tendremos nuestra fundación en algún momento. Ya obviamente pandemia nos hizo mella ahí para poderla hacer, pero entonces tenemos un enfoque también de salud emocional que es vital para nosotros, y hacemos acompañamiento, obviamente con expertos que nos acompañan y que nos donan su tiempo, trabajo y también funding. Sin duda, esta historia, Mónica, también nos habla del liderazgo femenino y de cómo empezar a vincular a mujeres y a comunidades que muchas veces están excluidas dentro de esos sistemas. También es importante en línea de ese crecimiento empresarial y económico que esperamos en el país. Cuéntanos, a través de tus iniciativas y proyectos de los que eres parte, cómo este tema también es tan transversal a todo el tema de sostenibilidad. Bueno, pues las mujeres somos un tema fundamental para el país, 51%. Somos una fuerza creadora, creativa, vital, comprobado también cuando estamos en las empresas, lo que logramos, cuando hay diversidad, cuando hay equidad,
cuando hay asimilación también, porque hay que decirlo, y siempre ha sido como transversal a mi vida, siempre, siempre. Crecí en una casa donde es un matriarcado, las mujeres son las que observan, las que aconsejan, las que están, las que trabajan. Mi papá es muy importante, por supuesto, pero es un gran aliado de ello. Entonces me ha permitido también que cualquier emprendimiento que toque, he estado en varios, he pertenecido, o sea, he sido co-founder de startups, me han permitido, los mexicanos han sido muy generosos y me metieron en sus primeros años, unos chicos que hoy en día la están rockeando, que eran InstaFit, hoy en día son muchas cosas más. Fui una de las personas que estuvo ahí, no solamente como imagen, sino también metida en el negocio, y fue muy importante porque le aprendí muchísimo. Entonces creo que también me han dado a mí las puertas y la oportunidad, y es lo mismo que yo hago. En todo lo que yo esté metida, Jocelyn, siempre hay puerta abierta y observancia hacia qué mujer nos traemos, quiénes están haciendo esto, en diversidad, equidad de género, es a quién nos traemos que sea el mejor, la mejor, pero que nos cumpla también con esta cuota que es vital para que tengamos pues equidad en el mundo también empresarial, que es clave. Por supuesto, ahora que hablabas de matriarcado, no podía pensar en otra cosa que nuestra redacción, que es un vivo ejemplo de ello, como se han podido dar cuenta. Para finalizar, Mónica, nuestra conversación, sin duda todo este proceso de ser embajadora de la sostenibilidad en nuestro país ha sido acompañado a través de las plataformas digitales. ¿Cómo en medio de esta dinámica en que todo es tan rápido y se consume en cuestión de segundos, se puede crear contenido valioso en que justamente la sostenibilidad sea el eje de la conversación? El contenido valioso, en estos días comprobé algo muy bonito. Por supuesto que el contenido en redes sociales, cuando ponemos un bikini, seguramente va a ser llamativo, pero también acabo de publicar una conversación bellísima que tuve con la gran naturalista Jane Goodall, con Nicolás Ibargüen, que es un colombiano excelentísimo en medio ambiente, documentalista, y al final viene una entrevista muy cortica de mi hijo que le hace a Jane, ella de manera muy generosa. Yo le pregunto, Jane, ¿puede mi hijo hacerle una entrevista? Y dice, sí. Y ha sido lindísimo la recepción de la gente. Y vuelvo, insisto, 10 mil, 10 millones, no me importa, si sea una persona que diga, qué rico poder ver este contenido, qué interesante y qué importante lo que aprendí. Eso es vital, pero siento que también toca volver a estudiar, a repasar, a entender en qué va el mundo está girando muy rápido. Acabo de certificarme, hace unos meses en MIT en sostenibilidad, y también gracias por poder estar acá, porque es muy importante decirles, no hay una sola industria, y fui muy afortunada, era la única periodista, generalmente a eso no se matricula una periodista, una ambientalista, pero pude compartir con CEOs, con CSOs, con gente en tecnología, en producto. Todos y todas en sus compañías le están metiendo durísimo a repensar sus productos, si no es que lo han hecho ya, compañías gigantescas. Y también fue muy bonito entender que se está haciendo más de lo que creemos. Hay veces en contenido salimos a discutir mucho, a decir, es que esta empresa, es que daña, ¿qué está haciendo atrás? Entonces también se ha vuelto un poquito mi bandera revisar qué se está haciendo en las empresas y poderlo divulgar también, porque hay un trabajo extraordinario, y aquí en Colombia específicamente, en donde sí podemos tener muchos problemas, pero entendemos muy bien del mundo natural. Las empresas le están metiendo muy duro a regenerar, a renovar, a poder trabajar además en impacto social. Como decían aquí, Bavaria, es que le damos trabajo a la gente. Entonces creo que tiene que haber un equilibrio también entre el contenido protesta, que siempre va a ser vital, pero debe ser contenido muy informado y entendiendo desde adentro lo que están haciendo las empresas, porque esas empresas son las que mantienen el país, ¿no? Así es, y seguir haciendo eco, por supuesto, de esos mensajes en pro de ese camino, sobre todo para una mejor comprensión de lo que es este fenómeno. Gracias, Mónica, por acompañarnos a dar una conversación sobre un asunto que es crucial. Ya tú lo decías, Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y tenemos experiencia de sobra también para hablar de sostenibilidad. Muchas gracias por unirte a nosotros en Forbes Colombia en esta conversación, y gracias a todos por acompañarnos, por supuesto, también hasta el final. A ti. Y este aplauso pues es para Jocelyn y es para Forbes, que le dedica tiempo siempre a la sostenibilidad. La sostenibilidad
es uno de las mejores inversiones que pueden hacer en sus empresas. Si revisan a futuro, se meten en sostenibilidad y algo bueno está pasando. Dejo un mensaje rapidísimo para que investiguen. Bonos de biodiversidad. Este país sí que tiene la capacidad financiera para hacerlo y la capacidad natural. Ese es un tema divino. Un día hay que hablar de eso, pero invitamos a las duras en el tema. Además es una mujer buenísima, Mariana Sarmiento. Y es súper apasionante además. Gracias, Mónica.